Buenos días, nos acompaña el director de Fundación Libertad y Progreso, Aldo Abraham, desde Buenos Aires, Argentina, para hablar sobre las elecciones legislativas en Argentina. Buenos días, Aldo. Un gusto estar charlando con ustedes. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, por supuesto, lo escucho bien. Para entrar ya en materia sobre las elecciones legislativas de Argentina, ¿en qué medida considera que el resultado electoral valida el rumbo económico que se propone desde su fundación? La verdad es que nosotros tenemos una comunión de ideas con el gobierno. No somos el think tank del gobierno, somos una organización independiente, pero claramente nuestras propuestas de políticas públicas coinciden en gran medida con las del gobierno. De hecho, en muchas de ellas estamos trabajando para ayudarlos a tener el proceso de desregulación que se vio durante el último año, que fue muy fuerte. Tenemos una economía en la cual cada funcionario que llegaba al gobierno le decía a los argentinos cómo tenía que trabajar, cómo tenían que producir, a quién le tenían que comprar, todo con medidas, regulaciones que no siempre por suerte eran por ley, sino más bien por resoluciones o decretos que se podían cambiar. Y también es cierto que hacia adelante lo que se abre como posibilidad tras una elección que fue muy buena, mucho mejor de lo que se esperaba del gobierno, que le dio no solamente una gran participación ahora en el Congreso al oficialismo, sino a otros partidos que comparten el rumbo, pero se presentaron por listas distintas porque diferían en algunos detalles, pero junto a estos potenciales aliados se abre la posibilidad de cambiar leyes, ¿no? Leyes como la legislación laboral, hacer una reforma tributaria. En la Argentina, la verdad, hemos llegado a niveles de presión tributaria que es exprimir como naranjas a los argentinos. También la reforma previsional. Tenemos un sistema previsional de reparto absolutamente quebrado, y yo creo que a esas tres cosas se van a apuntar en el próximo año, tratar de tenerlas resueltas, sobre todo en el primer caso, ¿no?, de la reforma laboral. Hace por lo menos 20 años que en la Argentina no se genera empleo privado en relación de dependencia, ¿no?, lo cual ha hecho que el nivel de informalidad sea muy alto, y bueno, y el resto de los argentinos que no trabajan en la informalidad lo tengan que hacer a pesar de preferir un empleo en relación de dependencia en el sector privado, por ahí en el sector independiente formal, ¿no? Aldo, ¿cómo interpretas el mensaje de la Casa Blanca, específicamente de Donald Trump, en la felicitación a Javier Milei y aparte un rescate de $20.000 millones en forma de un canje de divisas? Ya, esa es la primera etapa, ¿no? Estamos esperando una segunda etapa que sería asignada al Tesoro de una cifra similar. Estos $20.000 millones van a fortalecer un banco central que este gobierno sacó de la quiebra en la que lo había recibido. Hoy es un banco central solvente con reservas propias, pero no las suficientes como para avalar una moneda que lamentablemente durante décadas nuestros gobiernos la verdad hicieron lo imposible para destruir la confianza en ella. Por eso, de hecho, acá uno de los planteos es por ir a una dolarización en el futuro como la que tienen en Ecuador, ¿no? Pero por el momento se está buscando que por lo menos nuestra moneda sea estable, vuelva a ser confiable, buscar una inflación de un dígito, y con este swap, este intercambio de monedas que estamos por hacer o tenemos hoy vigente ya con Estados Unidos. Lo que pasa es que se ejecuta en la medida que uno activa eso y lo puede usar a esas divisas que nos estarían prestando por esta vía Estados Unidos. El gobierno tiene la posibilidad de tener reservas disponibles como para comprar todos los pesos que hay en el mercado, lo cual imagínate que pasa a ser un aval fenomenal con respecto al valor de nuestra moneda, ¿no?
Así que eso es muy importante, pero claro, no se pueden usar esas reservas necesariamente para financiar al Tesoro, con lo cual hay otro paquete que se está armando como para garantizar que si el gobierno no consigue las divisas que necesita para poder enfrentar sus vencimientos en el exterior en divisas, bueno, va a haber un pool de bancos que va a estar dispuesto a prestarle esas divisas con algún aval de Estados Unidos al gobierno argentino para poder pagar y no quedar en cesación de pago, ¿no? Buenos días, les saluda Luciana Moncayo. Yo le quería preguntar que tras 20 años de predominio en el Congreso por parte del peronismo, ¿qué simboliza este cambio en el mapa político argentino? A lo mejor podríamos estar hablando de un giro ideológico tal vez en la sociedad de Argentina. Un cambio, sí, lo que pasa es que hay que definir qué es peronismo, ¿no? Peronismo en sí es un movimiento. Hemos tenido peronismo de derecha, peronismo de centro, peronismo de izquierda. Lo que sucedió en la Argentina fue algo peor desde principios de este siglo. Lo que era usualmente el peronismo se transformó en un populismo progresista, estilo chavismo, básicamente. Y eso es algo que se mantuvo con fuerza hasta la asunción de Milei, ¿no? Donde claramente la gente dijo basta, evidentemente este populismo nos está llevando al desastre, nos llevó a un desastre. De hecho, esas fueron las condiciones en las que asumió Javier Milei. Probemos con otras ideas, básicamente. Y ahí es donde surgió la posibilidad de que Javier Milei sea presidente con su propuesta de resolver los problemas de la Argentina con las ideas de la libertad, y la verdad es que lo está logrando, ¿no? Algunos dirán que va despacio, yo creo que va más rápido de lo que pensábamos cualquier economista y politicólogo del mundo, y me incluyo, ¿no? Que era de los más optimistas por la afinidad de ideas que teníamos con este gobierno desde principios del mandato. Nadie pensó que se iba a poder hacer tanto con tan poco poder político formal, y eso sí es algo importante de estas elecciones, ¿no? Como comentaba hace un rato, el poder político formal con el que va a contar a partir del 10 de diciembre, que asume el nuevo Congreso, el presidente Milei, va a ser muy grande, con lo cual, imagínense, si con tan poco poder político formal se hizo tanto en un año y medio de gestión, lo que va a suceder con este mayor poder que va a tener a partir del 10 de diciembre el gobierno en el Congreso, sumado a sus aliados, ¿no? Sus potenciales aliados. Buenos días, estimado. Le saluda Yanela Villamar. Coméntame un poco, usted me menciona, ¿no?, que hay personas que están a favor de este resultado, pero ¿cómo está el país actualmente? Háblenos del riesgo país, háblenos también de la estabilidad del peso, háblenos también de no solamente las reacciones que se han generado a partir de estas felicitaciones de Donald Trump, háblenos un poco de todo esto, de cómo se respira el ambiente en Argentina después de este resultado a favor de Javier Milei. Mira, las expectativas se han vuelto muy positivas, ¿no? Uno por ahí lo ve reflejado en los mercados, pero yo creo que después lo vamos a ver nuevamente reflejado este optimismo en el bienestar de la gente, ¿no? La Argentina tuvo una debacle desde más o menos el segundo trimestre del 2023, ya venía con una fuerte caída en términos de empobrecimiento de la gente desde el 2017, pero desde 2023, en la anterior gestión, desde el segundo trimestre, la verdad es que la debacle en el bienestar, en el poder adquisitivo de los argentinos fue fenomenal. ¿Y eso por qué? Porque entramos en una fuerte recesión y en una aceleración inflacionaria, y claramente ustedes alguna vez lo vivieron, ustedes son chicos, pero bueno, hace mucho también le pasó a Ecuador. Ahora no tienen inflación, pero la inflación es uno de los factores empobrecedores de la sociedad más duros, ¿no? Y evidentemente hacia mediados, para que se den una idea, hacia principios del 2024,
luego de toda esta debacle, ya asumido el gobierno de Milei, heredando esta situación, más del 50% de los argentinos habían caído en la pobreza. Es un desastre. Y a partir del segundo trimestre empezamos a ver una mejora de ese profundo pozo en el que caímos del poder adquisitivo de los argentinos, porque la inflación se desaceleró rápidamente, uno de los grandes logros de este gobierno, ¿no? En diciembre del 2023 tuvimos una inflación del 25% mensual, ¿sí? En un mes, y pasamos a tener a mediados del 2024 3-4%, lo cual es una barbaridad mensual, ¿no? Pero eso permitió que algunos salarios empezaran a recuperarse, y este proceso de recuperación se dinamizó porque a mediados de año también empezó un proceso de recuperación económica también muy fuerte. Y lo que pasa es que, bueno, lamentablemente eso duró hasta principios de este año. Luego la incertidumbre electoral, si realmente los argentinos iban a apoyar este cambio de rumbo, primó. La gente aquí, cuando ve eso, lo que hace es empezar a sacar sus ahorros de la economía, transformarlos en dólares, deja de consumir y de invertir. También lo transforma ese ahorro en dólares, y lamentablemente eso implica una fuerte caída en la demanda interna. Así que durante los últimos meses la verdad es que este proceso de mejora del bienestar de los argentinos se detuvo, ¿no? Porque la economía se estancó, tuvo cierta tendencia a la recesión, pero ahora lo que estamos viendo es justamente que, una vez confirmado que los argentinos queremos seguir en ese rumbo a ser un país normal, esos capitales, esos ahorros de argentinos y extranjeros están volviendo a la economía, y eso va a financiar nuevamente a nuestra demanda interna. Además, la gente va a empezar a ver que puede consumir e invertir tranquilos, ¿no? Que es lo que todos quieren. La gente quiere vivir bien, no juntar billetitos verdes porque sí, por miedo, ¿no? Bueno, eso también va a dinamizar la economía, con lo cual, con esa tendencia al alza del nivel de actividad, más una desaceleración de la inflación más fuerte que estamos esperando hacia adelante, seguramente el nivel de bienestar de los argentinos va a mejorar un montón, que ya mejoró, porque hablábamos de 52% de pobres a principios del 2024, y a principios de este año, que es el último dato que tenemos, ese número cayó a 31%, o sea, fuerte caída se ha generado de la pobreza, y yo creo que va a seguir siendo fuerte la caída hacia adelante, ¿no? Buenos días, Aldo. Le saluda Jeremy Uska. Mi pregunta va ahora, usted mencionó que Milei logró más poder político que el que tenía previamente, y las transformaciones, supongo yo, se van a profundizar. ¿Cuáles serían estas nuevas transformaciones que se vería en la Argentina o que fuesen necesarias según su fundación? De lo que tengo entendido, se vendría una reforma laboral. ¿Qué implicaría y cómo podría ser eso ejemplo para la región en ese caso? Y acá una de las cosas que sucede es que los sindicatos tienen tremendo poder, porque se juntan por cada sector, ¿no? Se juntan 4 o 3 sindicalistas fuertes a negociar con 4 o 5 empresarios grandes, y definen las condiciones laborales de las empresas que trabajan en ese sector, desde La Quiaca hasta Ushuaia, ¿no? En un país que es enorme, en un país donde hay empresas grandes, pequeñas y medianas. O sea, no puede ser que las mismas condiciones laborales sean para todas las empresas del país, ¿no? Idénticas, las que las hacen funcionar eficientemente. Y una de las cosas más importantes que vamos a ver seguramente es que ahora se va a permitir, ¿no? Con esta nueva legislación laboral que estábamos proponiendo en el Congreso, que primen las negociaciones de menor nivel. Por ejemplo, una provincia podría decir, bueno, en esta provincia se juntan los sindicalistas de este sector con los empresarios de este sector y definen reglas de juego que son buenas para esta provincia, son mejores que las de nivel nacional, las que se negociaron a nivel nacional. Bueno, esa provincia se va a regir por esas condiciones que negociaron los empresarios y los sindicatos y los trabajadores de
esa provincia. Incluso podría suceder que una empresa de esa provincia diga, bueno, la verdad es que a nosotros funcionaríamos mejor, ¿no? Dicen los trabajadores, esto es voluntario, así que siempre va a primar la de nivel superior si no hay una decisión de ambas partes de negociar un acuerdo de menor nivel. Bueno, pero una empresa podría decir, bueno, la verdad es que esta empresa funcionaría mejor de otra forma, ¿no? Como lo negociaron a nivel nacional y a nivel provincial, acordemos nuestra mejor forma de funcionar, cosa de tener mejores salarios para los trabajadores y más ganancias para los accionistas, y podrían hacerlo, y esa serían las condiciones laborales para esa empresa, ¿no? Después tenemos un tema acá con las indemnizaciones, que son muy caras. También es necesario, ya hay algún esquema que se llama mochila austríaca, pero es más bien para sectores como la construcción, que tienen plazos laborales determinados, ¿sí? No es empleo permanente, podríamos decir, porque termina la obra y se terminó el trabajo, que son muy caros, pero probablemente se habilite poder negociar dentro de las convenciones colectivas y estos acuerdos por sectores a menor nivel, seguros de desempleo, que son más baratos, ¿no? Porque el despido es algo eventual, así que es mejor un seguro. Así que hay varios cambios que acá tenemos una ley laboral que abre mucho la posibilidad de hacer juicios, y encima juicios que no tienen techo, o sea, pueden terminar fundiendo una pyme, un juicio laboral con un empleado, para que se den una idea. Realmente un desastre la legislación laboral, y por eso es tan urgente cambiarla en la Argentina, ¿no? También tenemos una reforma tributaria, hay que hacer un profundo cambio tributario en la Argentina, que será la segunda medida en prioridad para este gobierno en el año que viene. Y lo que dije hace un rato, ¿no? Tenemos un sistema previsional absolutamente quebrado, que ya no se puede resolver. El sistema de reparto de la Argentina está quebrado, pero por lo menos sí se puede manejar esa quiebra como para que los jubilados actuales y futuros puedan cobrar lo más cercano que se pueda a lo que nos prometieron, ¿no? Hoy, si seguimos por el camino que vamos, la verdad es que no vamos a cobrar nada los actuales aportantes cuando nos jubilemos. Regresando al tema político, tras que cuando se conocieron los resultados de las elecciones legislativas de medio término, varios peronistas criticaron el acercamiento del presidente Javier Milei con Estados Unidos. ¿Cómo interpreta este mensaje? La verdad es que no me extraña, porque ellos prefirieron acercarse a Chávez, a Cuba, a Rusia, a China, a Nicaragua. O sea, imagínate que muy bien no le debe parecer que el nuevo gobierno decida ser más afín a los gobiernos occidentales, a las democracias republicanas, en una palabra. Porque más allá de este acercamiento, es cierto que el gobierno de Trump hizo una jugada muy fuerte a favor de la Argentina con estos avales que le está dando al actual gobierno, pero la realidad es que el año pasado nosotros tuvimos un enorme apoyo de los organismos internacionales y sobre todo el Fondo Monetario Internacional. Cuando Trump no existía, estaba Biden, ¿no es cierto? Y eso es porque la verdad todos los gobiernos de los países occidentales quieren que la Argentina sea un país normal, que sea un país que se ubique dentro de las naciones que son democracias republicanas, ¿no? Y no dentro de las naciones que se juntan con Irán, con Rusia, con Nicaragua, Venezuela y Cuba. Así que desde el inicio de esta gestión, cuando se vio que realmente había una voluntad de volver un país normal, que se aliara a las economías en los países occidentales del mundo, la realidad es que el apoyo fue generalizado de todos los gobiernos, ¿no? Y eso es lo que se notó en los organismos internacionales. Ahora, evidentemente, el gobierno de Estados Unidos, que tiene una afinidad, más que en algunos puntos es ideológica, vamos a aclarar, pero en otros puntos es más de afinidad personal, para ser claro. Ellos necesitan
más allá de esta afinidad personal que tiene Javier Milei con el presidente Trump, que debe haber sido un motor importante a la hora de darnos este aval, yo creo que el presidente Trump lo que ve en la Argentina es la posibilidad de que nosotros lideremos un cambio ideológico, ¿no?, de alineamiento en Latinoamérica. Hoy priman los gobiernos que son de izquierda, ¿no?, y sobre todo de izquierda progresista, más bien populistas de izquierda, ¿no? Entonces, que la Argentina, teniendo éxito en resolver la cantidad enorme de macanas, de problemas que gestamos durante décadas en nuestro país, mostremos que las ideas de la libertad pueden resolver cualquier cosa, pueden curar a cualquier paciente, en una palabra, ¿no? Una medicina casi milagrosa, y que de esa forma el resto de América Latina diga, bueno, si ellos resolvieron, estaban en estado terminal y con esto salieron adelante, nosotros que tenemos problemas que resolver mucho menores, ¿cómo no lo vamos a poder resolver con las ideas de la libertad? Y bueno, y esa es la apuesta hoy, no solamente de Trump, quizás es el que está apostando más fuerte, pero de los gobiernos occidentales del mundo, ¿no? Y con la ayuda que han obtenido Argentina con Estados Unidos, que se ha convertido en un aliado clave para el gobierno, otorgando este tipo de apoyo financiero y de créditos, esta ayuda por parte de Estados Unidos no puede llegar a condicionar de alguna forma las políticas económicas de Argentina. Ya, no creo. Es cierto que van a venir recomendaciones, pero no en términos de favorecer sectores de Estados Unidos. Imagínate que una de las primeras medidas que están anunciando ahora es que vamos a poder aumentar la cantidad de carne que le vendemos a Estados Unidos, ¿no? La Argentina tiene cuotas para entrar con su carne, que es reconocida internacionalmente a ese país, y se va a cuadruplicar la cuota, ¿no? Claro. Y piensen que el sector más sólido de apoyo de Estados Unidos, en Estados Unidos de Trump, es el sector agropecuario, ¿no? También creo yo lo que creo que sí va a haber un cierto condicionamiento es en este sentido, ¿no? En que el gobierno, que se ha mostrado bastante renuente o por ahí, ha tenido un diálogo difícil, ¿no?, con lo que son los partidos aliados que pueden permitirle gobernabilidad, ahora lo mejoren, porque yo lo que creo es que ellos priorizan esto que decía hace un rato, ¿no?, que la Argentina resuelva estos problemas enormes que tiene, póngase en rumbo a la normalidad, lo logre, se observe lo que eso va a significar, tasas de crecimiento muy altas vamos a tener hacia adelante y mejoras de bienestar fenomenales, y bueno, y sirvamos de ejemplo para el resto de Latinoamérica, ¿no? Me voy a salir un poquito del tema. ¿Cómo usted ve las relaciones entre Milei y Daniel Noboa? ¿Qué se escucha allá en Argentina, de Ecuador? ¿Qué se está haciendo en cuanto a las relaciones que se mantienen entre los dos países? Mira, la verdad es que la Argentina, como te dije hace un rato, cuando asume este gobierno, estábamos a punto de ir a la cuarta hiperinflación. No es un tema menor, no es de casualidad que llegamos a tener más del 50% de pobreza, con lo cual la verdad que nuestra atención en términos de política exterior simplemente apuntó a tratar de sobrevivir, o sea, de conseguir los apoyos que eran necesarios para salir de una situación muy complicada. Gracias a Dios se logró evitar una cuarta hiperinflación. Ustedes también sufrieron hiperinflaciones. Pues yo viví 2 de las 3 en forma consciente, era muy chiquito, en la más vieja que tuvimos, ¿no? Y es una situación desastrosa, casi de descomposición social, ¿no? Con lo cual, ese fue nuestro objetivo. Claramente, por eso es que nuestro presidente, sinceramente, le ha dado muy poco tiempo a lo que son las relaciones exteriores con los países de Latinoamérica, y se enfocó en los países occidentales, ¿no? Porque en los países desarrollados, que eran los que nos podían ayudar,
hacer un esfuerzo que sabíamos todos que iba a ser muy grande. Una cosa que rescato, que luego de décadas de votar gobiernos que prometían venir con una varita mágica a resolver los problemas, a este presidente lo votaron porque decía que iban a resolverse los problemas como se resuelven, con esfuerzo y sacrificio, ¿no? Y la verdad es que necesitábamos, cuanto más ayuda tuviéramos, más fácil iba a ser hacer este cambio con menor esfuerzo y sacrificio. Así que yo creo que las relaciones con Latinoamérica van a empezar a mejorar y se van a empezar a desarrollar con más fuerza en la medida que el presidente logre, ¿no?, ya poner en camino a la Argentina como para poder dedicar más tiempo a fortalecerla, ¿no? Porque realmente estamos en la región y nos necesitamos los unos a los otros, ¿no? Pero yo creo que él en su cabeza también tiene esto que les decía, ¿no? Que el éxito de la Argentina tiene que ser un faro para que también se den estos cambios en toda Latinoamérica. Mi pregunta en este caso sería: ¿hasta qué punto eso sí puede ocurrir en el resto de la región? Entiendo que el caso particular de Argentina quizá pues funcionó, la receta en Argentina. ¿Hasta qué punto se puede replicar eso, digamos, que fuera de la Argentina? A ver, si nosotros quisimos... A ver, los economistas en el mundo, si quieren saber cómo funciona algo que nunca se implementó en el mundo porque suena absurdo, estudian en algún momento de la Argentina, seguro lo hicimos nosotros y nos salió mal, ¿no? Para que vos te des una idea. Somos el laboratorio de los desastres económicos del mundo, ¿está? Todo lo que vos pienses, se te ocurra absurdo que se puede hacer en economía, nosotros ya lo hicimos, ya sabemos cuál es el resultado, un desastre. Nuestro país fue una potencia a principios del siglo pasado, somos el único país del mundo en vías de su desarrollo, un desastre. Tuvimos, no sé, yo debo haber vivido en lo que va de mi vida 15 de crisis, o sea, para que te des una idea, ¿no? O sea, si nosotros logramos resolver este monstruo que gestamos durante tantas décadas, casi 80 años o más, imagínate cómo no van a resolver estas ideas adaptadas, por supuesto, a los problemas y al contexto de cada uno de los países, como lo estamos haciendo nosotros. No es que nosotros copiamos, algunas cosas las copiamos porque obviamente se demostró que funcionaron así en todos lados, ¿no? Pero otras las estamos adaptando, que surgen de estas ideas de la libertad. Y bueno, de la misma forma que nosotros pudimos resolver adaptando estas ideas a los problemas que teníamos nosotros, que eran infinitos, un país que tiene muchísimo menos problemas que los que nosotros estamos, tiene que ser mucho más fácil sacarlo adelante. Claramente, acá lo que hay que entender es que la libertad humana es algo contra lo cual es muy difícil batallar desde los funcionarios, porque nosotros tendemos a la libertad. Los funcionarios, cuando nos ponen reglas que son absurdas, lo único que generan es que nosotros reaccionemos en contra de esas reglas, y la reacción que tenemos contra esas reglas absurdas y violan nuestros derechos y nuestras libertades, seguro van a llevar a más informalidad, más fuga de capitales. La Argentina es el segundo país del mundo que más fugó capitales por habitantes, ¿sí? Un país no puede crecer así, ¿sí? Y claramente todo lo que hagamos en reacción, en defensa de nuestros derechos y nuestras libertades, lo que te va a llevar a un mayor empobrecimiento del conjunto de la sociedad. Te doy un ejemplo. Cuando nació la economía del conocimiento, ¿no?, en el mundo, ¿sabés cuál fue el país que más unicornios generaba en Latinoamérica? La Argentina. ¿Sabés cuántos unicornios tenemos ahora? 1. ¿Sí? Todos los demás se fueron. Y cada vez que apareció un emprendimiento que amenazaba ser un unicornio, los tipos se iban. Entonces, si acá logramos sacar con estas ideas adelante de la Argentina, esto es aplicable para cualquier país del mundo. Cualquier país del mundo va a tener éxito en prosperar. Es simplemente haber aprendido de los países que implementaron estas ideas antes, ¿eh? Todos los que son países desarrollados hoy, por este camino fueron más o menos
a ese nivel de desarrollo y prosperidad. Son las 8:21 de la mañana. Muchísimas gracias, Aldo Abraham, por estar con nosotros, director de Fundación Libertad y Progreso. Muchas gracias a ustedes, que tengan muy buen día.